Una decisión tomada en Caracas está a punto de romper la arma más poderosa de Washington, el sistema de sanciones financieras. ¿Qué ocurriría si el dólar, esa herramienta de presión que ha moldeado la política internacional durante décadas, dejara de poder castigar a un país? Esa es la pregunta que nos obliga a mirar de frente la jugada que el presidente Nicolás Maduro anunció a finales de diciembre del 2024, cuando proclamó que Venezuela ya no reconocerá las restricciones financieras impuestas por Estados Unidos y que todas sus transacciones petroleras se moverán a través de sistemas de pago alternativos, fuera del circuito de SWIFT. Ese anuncio no es un simple grito de desesperación. Es el primer paso de una estrategia que amenaza con desmantelar la arquitectura que ha permitido a Washington convertir el sistema bancario global en su arma de elección. Para entender por qué este momento resulta tan explosivo, primero debemos retroceder a los orígenes del petrodólar. En 1973, después de que el presidente Richard Nixon pusiera fin al vínculo entre el dólar y el oro, el gobierno estadounidense buscó asegurar su posición mediante un acuerdo con Arabia Saudita y los principales productores de crudo. El pacto fue sencillo. El petróleo se cotizaría exclusivamente en dólares a cambio de protección militar y apoyo político de Estados Unidos. De esa forma, cada barril de energía requería dólares, creando una demanda permanente por la moneda americana incluso después de que desapareciera el respaldo oro. Venezuela, como miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y como una de las mayores productoras de crudo del mundo, quedó inmersa desde el principio en ese sistema. Empresas estadounidenses como ExxonMobil se lo operaban extensamente en los campos venezolanos, y los flujos de ingresos en dólares alimentaban tanto al Estado venezolano como a la economía de Washington. La relación fue mutuamente beneficiosa durante los años 80-90. Caracas recibía inversión y tecnología, mientras que Estados Unidos aseguraba un suministro estable de energía en su hemisferio. Sin embargo, esa dependencia comenzó a erosionarse con la llegada al poder de Hugo Chávez a fines de 1998. Chávez, con su discurso de nacionalismo de recursos y rechazo al llamado neoliberalismo imperialista, vio el petróleo como una herramienta para lograr la independencia política de Washington. En 2001 aprobó una ley de hidrocarburos que incrementó el control estatal sobre la producción y elevó las regalías que debían pagar las compañías extranjeras. Con esos recursos, el gobierno destinó fondos a programas sociales internos y a subsidios energéticos para aliados como Cuba, al mismo tiempo que empezaba a cuestionar públicamente la hegemonía del petrodólar, proponiendo que el crudo se cotizara en monedas alternativas. El gobierno estadounidense, bajo la administración Bush, observó con creciente alarma aquel giro. Venezuela ya no era simplemente otro gobierno de izquierda en América Latina. Era un productor con las reservas probadas más grandes del planeta, dispuesto a construir una coalición antiamericana. En 2002, un intento de golpe militar respaldado, al menos de forma tácita, por sectores vinculados a Estados Unidos fracasó tras la movilización popular y el apoyo de las fuerzas leales a Chávez, lo que reforzó su desconfianza hacia Washington. Durante la siguiente década, Chávez profundizó sus lazos con países que compartían su visión del mundo. Visitó Irán en múltiples ocasiones, apoyó diplomáticamente su programa nuclear y estableció una relación estratégica con Rusia, que empezó a invertir en los sectores energético y de defensa venezolanos. Pero quizás la pieza clave de la nueva arquitectura fue la asociación con China. A partir de 2007, Beijing concedió a Venezuela miles de millones de dólares en préstamos de desarrollo garantizados contra futuras entregas de crudo. Ese mecanismo de financiamiento creó una vía de acceso al capital que no dependía de los bancos occidentales ni de las instituciones financieras internacionales dominadas por Washington. Cuando el presidente Obama intentó restablecer el diálogo tras la muerte de Chávez en 2013, la relación se deterioró rápidamente bajo el mandato de Nicolás Maduro. Las protestas de 2014 fueron acompañadas por un apoyo abierto de Washington a la oposición, y en marzo de 2015 el presidente Obama emitió una orden ejecutiva que declaraba a Venezuela una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos, sentando las bases legales para sanciones más amplias. Inicialmente, esas medidas se dirigieron a funcionarios concretos acusados de violaciones de derechos humanos, pero sirvieron como cimiento para lo que vendría después. La administración Trump intensificó el régimen sancionador de forma drástica. En agosto de 2017, Washington prohibió a las instituciones financieras estadounidenses participar en nuevas emisiones de deuda del gobierno venezolano y de la compañía estatal de petróleo, PEPSA. En enero de 2019,
Tras la reelección contestada de Maduro, Estados Unidos reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino y aplicó sanciones exhaustivas al sector petrolero, bloqueando la compra de crudo venezolano por parte de compañías americanas y cerrando el acceso del país al sistema financiero internacional. Esa presión tuvo consecuencias devastadoras. Las compañías internacionales abandonaron los proyectos en Venezuela. Los buques tanqueadores que transportaban crudo venezolano se encontraron sin seguros ni compradores, y la exportación de petróleo, fuente del 90% de los ingresos de divisas del país, se desplomó. Los fondos reservados en bancos extranjeros quedaron inaccesibles y las importaciones esenciales se volvieron imposibles de financiar. La crisis humanitaria se profundizó, la inflación se disparó y millones de venezolanos abandonaron el país. A simple vista, el mecanismo de sanciones parecía haber funcionado. Sin embargo, la historia tomó un giro inesperado. En lugar de colapsar, el régimen de Maduro comenzó a adaptarse. Esa adaptación se transformó, paso a paso, en una serie de esquemas diseñados para evadir el control financiero estadounidense. El proceso no fue improvisado. Fue una construcción metódica, apoyada por naciones que también buscaban desafiar la hegemonía financiera de Washington. El primer nivel de esa red involucró a empresas estatales chinas y a refinadores independientes. A pesar de las sanciones, China continuó comprando crudo venezolano, alcanzando volúmenes cercanos a 400.000 barriles por día en el 2024. Esas transacciones no pasan por SWIFT ni utilizan dólares. Se estructuran como pagos de préstamos o acuerdos de trueque, registrándose en yuanes o mediante mecanismos contables complejos que nunca tocan el sistema financiero dolarizado. Las autoridades estadounidenses son conscientes de esas operaciones, pero su capacidad de intervención es limitada porque las transacciones se realizan completamente dentro de la infraestructura financiera china. El segundo nivel de la red fue aportado por la experiencia rusa en evasión de sanciones. Empresas petroleras rusas, como Rosneft y firmas más pequeñas, ayudaron a Venezuela a desarrollar técnicas de transferencia de carga en alta mar para ocultar el origen del crudo, a falsificar documentos de embarque, a desactivar transpondedores de los buques y a crear compañías pantalla en jurisdicciones que no cooperan con la aplicación estadounidense. Los bancos rusos, operando fuera del alcance de la normativa occidental, facilitaron los pagos. El tercer nivel llegó de Irán, cuyo conocimiento en eludir sanciones petroleras se remonta a la década del 85. En 2020, los buques iraníes comenzaron a transportar directamente el crudo venezolano bajo bandera iraní, usando seguros y certificaciones de origen falsas. Venezuela adoptó esas técnicas, mezclando diferentes calidades de crudo para ocultar su procedencia y empleando empresas fantasma para emitir certificados de origen falsos. La colaboración entre Irán y Venezuela se convirtió en una verdadera alianza de inteligencia para evadir la vigilancia estadounidense. El cuarto nivel, emergente pero decisivo, es el uso de criptomonedas, particularmente de stablecoins como el Tether. Lo que comenzó como pagos menores a compradores sin acceso a la banca tradicional se ha expandido, permitiendo a Venezuela recibir ingresos que no transitan por bancos sujetos a la jurisdicción de Washington. Aunque los montos aún son modestos comparados con el comercio tradicional de crudo, el experimento demuestra que es técnicamente viable realizar transacciones de gran escala fuera del sistema financiero convencional. Todo esto se produce en un contexto geopolítico que ha cambiado radicalmente desde que se impusieron las sanciones. En los últimos años, Rusia ha sido objeto de sanciones sin precedentes y ha desarrollado una infraestructura de evasión robusta. China, en una competencia estratégica con Estados Unidos, ve en el apoyo a naciones sancionadas una forma de demostrar la viabilidad de alternativas al dominio financiero occidental. Irán, con décadas de experiencia bajo presión económica, comparte el interés de debilitar la capacidad de aplicación de Washington. La declaración de Maduro en diciembre no fue una decisión espontánea. Fue el culminar de una serie de movimientos coordinados a lo largo del 2024. En febrero de este año, Rusia y China ampliaron el uso de sus monedas locales en el comercio bilateral, reduciendo las transacciones en dólares en más del 40% en el último año. En junio, Irán se integró formalmente al bloque BRICS, una agrupación que busca crear instituciones financieras independientes de Occidente. En agosto, surgieron informes de que Rusia, Irán y Venezuela estaban desarrollando un sistema de pago resistente a sanciones basado en tokens digitales respaldados por oro. En septiembre, Maduro visitó Beijing y firmó acuerdos de cooperación tecnológica y financiamiento de infraestructura. En octubre, el vicepresidente ruso de la economía estuvo en Caracas para discutir la colaboración energética, y en noviembre,
El ministro de Relaciones Exteriores iraní sostuvo conversaciones sobre coordinación económica. Todas esas visitas fueron más que ceremoniales. Fueron sesiones de trabajo para alinear políticas y coordinar la implementación de los nuevos mecanismos. La decisión de rechazar el cumplimiento de las sanciones se tomó a finales de noviembre en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de Caracas. Según fuentes cercanas, el análisis concluyó que la capacidad de aplicación estadounidense se había debilitado por tres factores. Primero, la cantidad de entidades sancionadas había crecido tanto que el Departamento del Tesoro estaba sobrecargado. Segundo, la participación del dólar en las reservas internacionales había disminuido del 70% a 58% entre el 2000 y el 2024, lo que indica una menor dependencia global de la moneda americana. Tercero, la infraestructura financiera alternativa había madurado hasta el punto de poder manejar volúmenes significativos sin intermediarios occidentales. El anuncio de Maduro no fue solo una declaración de desafío, fue una defensa de la soberanía venezolana y la presentación de un modelo para otras naciones que enfrentan coerción económica. Vinculó su decisión al movimiento hacia la multipolaridad y a la desdolarización, dirigiéndose más a los países sancionados que a Washington mismo. El mensaje fue claro: el arma financiera de Estados Unidos puede ser derrotada. Lo que los medios tradicionales no informan es la magnitud del apoyo institucional que Venezuela recibió para preparar este paso. El Banco Popular de China proporcionó asistencia técnica para crear cuentas denominadas en yuanes destinadas a transacciones petroleras. Las instituciones financieras rusas ofrecieron una plataforma de mensajería internacional sin SWIFT, una alternativa que los sancionadores occidentales no pueden interrumpir. Los oficiales iraníes compartieron inteligencia detallada sobre los patrones de aplicación estadounidense y vulnerabilidades en la arquitectura de sanciones. No se trató de un esfuerzo aislado de Caracas. Fue un desafío coordinado por varias naciones sancionadas que decidieron dejar de intentar cumplir y, en cambio, buscar la forma de evadir. Otro aspecto que ha pasado desapercibido es la reestructuración de la deuda externa de Venezuela a mediados del 2024 con acreedores chinos y rusos. Esa reestructuración extendió los plazos de pago y alineó los mecanismos de servicio de la deuda con los nuevos sistemas de transacción no dolarizados. El servicio de la deuda a los acreedores chinos ahora se paga mediante entregas de crudo valoradas en yuanes, mientras que el pago a los acreedores rusos se maneja a través de acuerdos de trueque y bienes. De esa forma, Venezuela eliminó la necesidad de acceder a dólares para cumplir sus obligaciones, removiendo uno de los puntos críticos donde las sanciones podían ejercer presión. Los mercados energéticos ya están respondiendo. Las exportaciones de crudo venezolano aumentaron aproximadamente un 30% entre enero y noviembre del 2024, a pesar de que las sanciones estaban, en teoría, plenamente en vigor. El petróleo venezolano encuentra compradores principalmente en Asia, con descuentos modestos respecto a los precios de referencia. El diferencial de precios se redujo de $25 por barril en 2020 a alrededor de $8 por barril a finales del 2024, lo que indica que los compradores están menos preocupados por el riesgo de sanciones y más enfocados en la calidad y la logística del crudo. Ese movimiento tiene implicaciones estratégicas profundas. Si Venezuela logra mantener su producción y vender su petróleo sin depender del dólar, crea una plantilla que cualquier nación sancionada podría imitar. Desde una perspectiva realista, los estados actúan según sus intereses, no según reglas impuestas por otros. Cuando una potencia poderosa como Estados Unidos emplea la coerción económica para intentar cambiar el comportamiento de otro gobierno, el objetivo perseguido tiene tres posibilidades: cumplir y ceder soberanía, resistir y absorber los costos, o encontrar vías de circunvalación y preservar la autonomía. Venezuela eligió la resistencia. Sufrió un colapso económico, pero esa resistencia le otorgó tiempo para desarrollar alternativas. Ese tiempo coincidió con un entorno geopolítico que favoreció la construcción de infraestructura paralela. Ahora, con los costos de la circunvalación por debajo de los de la resistencia, la opción de evadir se vuelve racional. Estados Unidos impuso sanciones porque podía, porque Venezuela estaba débil y aislada, y porque la coerción económica parecía menos costosa que una intervención militar. La suposición era que Venezuela acabaría capitulando al no tener alternativas. Esa suposición resultó equivocada. Subestimó la disposición venezolana a soportar el dolor y sobreestimó la capacidad estadounidense para imponer aislamiento financiero en un mundo cada vez más multipolar. Además, no anticipó que otras grandes potencias, particularmente China y Rusia, verían en el apoyo a Venezuela una forma de socavar la hegemonía americana a bajo costo. Desde una perspectiva realista, cuando la herramienta coercitiva principal de un Estado, en este caso, las sanciones basadas en el dólar, deja de funcionar,
ese estado pierde palanca. Otros observan ese fracaso, recalculan los costos y beneficios de desafiar los intereses estadounidenses, y la credibilidad de la amenaza disminuye. Eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora. La supervivencia y la abierta desobediencia de Venezuela demuestran a cualquier otra nación sancionada y a cualquier país que tema futuras sanciones que la sanción definitiva no es tan definitiva. Puede ser superada. Y si suficientes estados coordinan su evasión, el mecanismo de aplicación se desmorona. En el fondo, el poder financiero estadounidense depende del papel del dólar como reserva global y de la centralidad de las instituciones financieras americanas en las transacciones internacionales. Ambos cimientos se están erosionando, no solo por la acción deliberada de adversarios, sino por la evolución natural de la economía mundial. La economía china ha alcanzado una capacidad de compra comparable a la estadounidense, el flujo comercial asiático ocurre cada vez menos a través de Estados Unidos, y las monedas regionales ganan terreno en el comercio local. Las criptomonedas y los sistemas de finanzas descentralizadas permiten transacciones que evaden la banca tradicional. El dominio del dólar nunca fue permanente. Era una función de la preponderancia económica estadounidense en la mitad del siglo XX. A medida que esa preponderancia disminuye, también lo hace la posición monopolística de la moneda. Venezuela está explotando este cambio estructural. No es un país lo suficientemente fuerte como para desafiar la hegemonía financiera americana por sí solo, pero no necesita serlo. Solo necesita alinearse con la tendencia creciente hacia la desdolarización y la multipolaridad financiera que ya está en marcha. Al integrarse a los sistemas de pago alternativos creados por China y Rusia, al usar criptomonedas, al intercambiar bienes en lugar de dólares, Venezuela está surfeando una ola que no creó, pero que le sirve perfectamente. Este comportamiento es típico de los estados pequeños en una competencia entre grandes potencias. Se alinean con el desafiante para reducir los costos impuestos por el dominante. Desde la perspectiva de Washington, la respuesta racional sería reconocer que las sanciones financieras están generando rendimientos decrecientes y costos crecientes. Cuanto más se apliquen, más incentivos crean para que los países desarrollen alternativas. Sin embargo, las sanciones están profundamente arraigadas en la política institucional y el discurso político. Admitir su ineficacia exigiría replantear toda la estrategia de coerción diplomática de Estados Unidos. Mantener el status quo solo acelera la fragmentación del sistema financiero global, que a la larga debilita la propia posición americana. En conclusión, lo que parece un acto de desesperación de un régimen aislado es, en realidad, el resultado de una estrategia cuidadosamente orquestada que se beneficia de un entorno internacional que ya estaba cambiando. La hegemonía financiera de Estados Unidos se está erosionando, y la jugada de Venezuela es una señal de que la era del arma económica única del mundo ha terminado. El futuro de la política global dependerá de cómo Washington responda a esta nueva realidad y de si otros países seguirán el ejemplo de Caracas para forjar sus propias rutas fuera del dominio del dólar. En este punto, el panorama se vuelve inevitablemente más complejo y, a la vez, más revelador. La ruptura de Venezuela con el sistema de sanciones estadounidense no es un evento aislado. Es la culminación de una serie de procesos que se han gestado durante décadas y que ahora convergen en una encrucijada decisiva para el orden internacional. Para comprender plenamente las ramificaciones, es necesario desmenuzar tres dimensiones que, aunque interdependientes, ofrecen perspectivas distintas: la económica, la geopolítica y la institucional. En el plano económico, la primera cuestión que surge es la magnitud de la desdolarización que se está gestando. Durante los últimos 20 años, el dólar ha perdido terreno frente a otras monedas, pero la pérdida ha sido gradual, en muchos sentidos, simbólica. Los datos de los bancos centrales indican que la participación del dólar en las reservas internacionales ha descendido de alrededor de 70% a cerca de 58%. Esa disminución no solo refleja una diversificación de activos, sino también una creciente desconfianza en la capacidad de Estados Unidos para mantener el valor de su moneda frente a desafíos estructurales como los déficits crónicos y la expansión monetaria desmesurada. En este contexto, la decisión de Caracas de operar a través de sistemas de pago alternativos, como el sistema de mensajería financiera de China o la red de transferencia rusa, representa una prueba de concepto que podría acelerar ese proceso de diversificación. Si miramos el comercio de energía, la relevancia es aún mayor. El petróleo, como commodity esencial, ha sido históricamente el vehículo que ha sostenido la hegemonía del dólar. Cada barril vendido bajo la denominación de dólares refuerza la demanda global de la moneda americana y, por ende, la capacidad de Washington para financiar su déficit sin incurrir en costos de financiamiento prohibitivamente altos. Sin embargo,
La reciente tendencia de los países sancionados a pactar acuerdos en yuanes, rublos o incluso en criptomonedas estables está creando una red de transacciones que escapa a control de los reguladores estadounidenses. Cuando Venezuela, respaldada por la infraestructura logística de China y Rusia, logra vender sus crudos bajo esas condiciones, el efecto multiplicador se extiende. Los compradores, al adquirir el petróleo, también se ven inmersos en un sistema financiero alternativo, lo que reduce su exposición al riesgo de sanciones y les brinda una mayor flexibilidad operativa. La segunda dimensión, la geopolítica, requiere analizar cómo los grandes poderes están redefiniendo sus estrategias en respuesta a la evasión de sanciones. China, por ejemplo, ha invertido miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura energética en América Latina, no solo como medio para asegurar fuentes de materias primas, sino también como una forma de expandir su influencia normativa. La creación de una zona de pagos transfronterizos, gestionada por bancos estatales chinos, permite a los países que reciben inversiones chinas operar fuera del dominio de la red de mensajería financiera de la Reserva Federal. Rusia, por su parte, ha perfeccionado técnicas de transferencia de activos que eluden los mecanismos de vigilancia occidental y ha ofrecido a sus aliados una serie de plataformas de intercambio de divisas que funcionan con reservas de oro y metales preciosos como respaldo, reduciendo la dependencia de cualquier moneda fiduciaria. En este juego de poder, los estados más pequeños actúan como piezas claves. Al alinearse con el poder desafiante, reducen sus costos de transacción y ganan una mayor autonomía política. Caracas, al adoptar esta estrategia, no solo busca sobrevivir económicamente, sino también posicionarse como un ejemplo para naciones que comparten su experiencia de sanciones. La señal que envía es clara. El dominio del dólar no es inquebrantable y la presión económica puede ser contrarrestada mediante alianzas estratégicas. Esa señal resuena en lugares tan distantes como el sudeste asiático, donde gobiernos en desarrollo observan con atención los movimientos de los países sancionados y evalúan la posibilidad de diversificar sus propias relaciones financieras. La tercera dimensión, la institucional, se centra en la capacidad de los organismos multilaterales para adaptarse a estos cambios. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, históricamente alineados con el modelo financiero estadounidense, enfrentan una presión creciente para reformar sus estructuras de gobernanza. La creciente participación de economías emergentes en los órganos de decisión ha impulsado la discusión sobre la inclusión de monedas alternativas en los mecanismos de préstamo y estabilización. Si la comunidad internacional acepta, por ejemplo, que los préstamos de emergencia puedan ser denominados en yuanes o en un basque de monedas, se debilitará aún más la posición del dólar como moneda de referencia para la ayuda financiera. Al mismo tiempo, los reguladores estadounidenses han intentado reforzar su arsenal de sanciones secundarias, amenazando con excluir a cualquier entidad que participe en transacciones con Venezuela del acceso a los mercados estadounidenses. Esa táctica, sin embargo, tiene un efecto paradójico. Cuanto más se intensifica la presión, mayor es el incentivo para que los países sancionados desarrollen soluciones tecnológicas y legales que les permitan operar bajo un velo de complejidad que dificulta la identificación y el bloqueo. La industria de la tecnología financiera, o fintech, ha respondido creando plataformas descentralizadas que utilizan contratos inteligentes y tokenizaciones de activos, proporcionando a los gobiernos sancionados una vía de escape que es, al mismo tiempo, difícil de rastrear y de regular. En este escenario, la pregunta central que se plantea es si Washington será capaz de adaptar su estrategia de coerción a una realidad donde la herramienta del dólar pierde efectividad. La historia muestra que las grandes potencias tienden a aferrarse a los instrumentos que les han generado éxito, incluso cuando el entorno ha cambiado. La resistencia institucional, la presión de los grupos de intereses que se benefician del status quo y el temor a perder la credibilidad en la arena internacional son factores que dificultan una transformación rápida. No obstante, la evidencia sugiere que la inercia del modelo de sanciones está generando más daño que beneficio, pues la fragmentación del sistema financiero global reduce la eficiencia del comercio mundial y aumenta los costos de transacción para todos los participantes. Para que Estados Unidos recupere la efectividad de su política de presión, tendría que considerar una combinación de medidas. En primer lugar, una reevaluación de la dependencia del dólar como arma única, complementándola con una política de compromiso diplomático que ofrezca salidas negociadas a los regímenes sancionados. En segundo lugar, la inversión en la modernización de sus propias infraestructuras financieras, adoptando tecnologías emergentes que permitan una mayor trazabilidad sin sacrificar la privacidad legítima de los actores comerciales. En tercer lugar,
el fortalecimiento de alianzas con socios tradicionales, pero bajo una lógica de beneficio mutuo que no se base exclusivamente en la imposición de condiciones unilaterales. En este punto, la narrativa de la victoria de la resistencia venezolana se vuelve un caso de estudio para académicos, estrategas y responsables de política pública. La evidencia muestra que la combinación de una política interna de resistencia, la diversificación de los canales de pago y el apoyo externo de potencias que comparten intereses estratégicos puede transformar una situación de aparente vulnerabilidad en una posición de negociación. La lección que extrae el lector es que la soberanía económica no depende únicamente del tamaño del territorio o de la riqueza de los recursos, sino de la capacidad de crear y mantener redes de intercambio que no estén sujetas a la voluntad de un solo actor. El proceso no fue improvisado. Fue una construcción metódica, apoyada por naciones que también buscaban desafiar la hegemonía financiera de Washington. El primer nivel de esa red involucró a empresas estatales chinas y a refinadores independientes. A pesar de las sanciones, China continuó comprando crudo venezolano, alcanzando volúmenes cercanos a 400.000 barriles por día en el 2024. Esas transacciones no pasan por SWIFT ni utilizan dólares. Se estructuran como pagos de préstamos o acuerdos de trueque, registrándose en yuanes o mediante mecanismos contables complejos que nunca tocan el sistema financiero dolarizado. El diferencial de precio se redujo de $25 por barril en 2020 a alrededor de $8 por barril a finales del 2024, lo que indica que los compradores están menos preocupados por el riesgo de sanciones y más enfocados en la calidad y la logística del crudo. Ese movimiento tiene implicaciones estratégicas profundas. Si Venezuela logra mantener su producción y vender su petróleo sin depender del dólar, crea una plantilla que cualquier nación sancionada podría imitar. Desde una perspectiva realista, los estados actúan según sus intereses, no según reglas impuestas por otros. Cuando una potencia poderosa como Estados Unidos emplea la coerción económica para intentar cambiar el comportamiento de otro gobierno, el objetivo perseguido tiene tres posibilidades: cumplir y ceder soberanía, resistir y absorber los costos, o encontrar vías de circunvalación y preservar la autonomía. Venezuela eligió la resistencia. Sufrió un colapso económico, pero esa resistencia le otorgó tiempo para desarrollar alternativas. Al mirar hacia el futuro, la tendencia apunta a una mayor descentralización del sistema financiero. La proliferación de criptomonedas, la aparición de monedas digitales de bancos centrales y la consolidación de bloques comerciales regionales con sus propios mecanismos de compensación hacen que la hegemonía del dólar sea cada vez más difícil de sostener. La pregunta que queda abierta es si la comunidad internacional logrará coordinar una transición ordenada que minimice los riesgos de inestabilidad financiera, o si, por el contrario, se desencadenará una serie de crisis de liquidez y de confianza que alteren la estructura del comercio global. En este contexto, el papel de los medios de comunicación y de la opinión pública es fundamental. La narrativa que se ha construido alrededor de las sanciones como una herramienta moralmente justa y eficaz ha sido cuestionada repetidamente por los resultados empíricos. La presión de la sociedad civil, que demanda una política exterior más pragmática y menos basada en coerción económica, podría impulsar a los gobiernos a reconsiderar sus enfoques. Asimismo, la difusión de información sobre alternativas de pago y sobre casos de éxito como el de Caracas alimenta un debate que trasciende las fronteras nacionales y abre la puerta a una reconfiguración del concepto mismo de soberanía financiera. Al cerrar este análisis, es importante recordar que la historia no está escrita por los vencedores, sino por los actores que logran adaptar sus estrategias a los cambios estructurales del entorno. La decisión de Venezuela de romper con el sistema de sanciones estadounidense es, sin duda, un experimento audaz, pero también es un indicio de que el equilibrio de poder está en proceso de realineamiento. La capacidad de Washington para responder de manera flexible, combinando presión con incentivos y modernizando su infraestructura financiera, determinará si logrará mantener su influencia o si será desplazado por un nuevo orden multipolar, donde la moneda de reserva será compartida entre varias potencias. En última instancia, la lección que podemos extraer es que la herramienta del dólar, por muy dominante que haya sido, no es invulnerable. La combinación de factores estructurales, la pérdida de participación en reservas internacionales, la diversificación de pagos, la aparición de tecnologías descentralizadas y la voluntad de los estados sancionados de buscar alianzas estratégicas está erosionando gradualmente la capacidad coercitiva de Estados Unidos. La respuesta a este desafío no puede limitarse a la imposición de más sanciones. Debe involucrar una revisión profunda de la política exterior, una apertura al diálogo y una inversión en la innovación financiera que permita al sistema global adaptarse sin perder su cohesión. Por lo tanto,
Mientras los observadores internacionales siguen de cerca los movimientos de Caracas, el mundo entero se encuentra en una encrucijada donde la definición del poder económico está siendo renegociada. La capacidad de los actores estatales y no estatales para crear redes alternativas, la voluntad de los gobiernos de aceptar un nuevo paradigma financiero y la disposición de los ciudadanos a cuestionar las narrativas oficiales, serán los factores determinantes que definirán el futuro del orden mundial. La historia nos muestra que los sistemas que no se adaptan a los cambios estructurales tienden a colapsar, mientras que aquellos que logran evolucionar encuentran nuevas vías de influencia. En conclusión, la ruptura de Venezuela con el régimen de sanciones estadounidense no es solo un gesto simbólico, es la manifestación tangible de una transformación profunda que está reconfigurando el mapa financiero global. La hegemonía del dólar está siendo puesta a prueba, y la respuesta de Washington determinará si seguirá siendo el árbitro principal de la economía mundial o si, por el contrario, compartirá esa posición con nuevas potencias emergentes que ya están construyendo sus propios sistemas de pago y reserva. El futuro de la política global dependerá de cómo Washington responda a esta nueva realidad y de si otros países seguirán el ejemplo de Caracas para forjar sus propias rutas fuera del dominio del dólar.